procesos de compra de equipo de protección personal ejecutados por la Secretaría de Salud a través del fideicomiso con Banco de Occidente. Para iniciar este importante evento, y como ya es característico en cada una de las actividades e iniciativas que desarrolla la ASJ, vamos a iniciar con una invocación a Dios. Para ello, vamos a solicitar a nuestra directora de gobernanza, la ingeniero Keila García, que nos ayude con una invocación a Dios. Gracias, Jessica. Oremos. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por poder reunirnos para hablar de un tema tan importante para nosotros como ciudadanos hondureños. Gracias porque sabemos que eres un Dios de amor que tiene un plan para nuestro país, Señor, en donde todos nosotros podamos vivir, Señor, con dignidad, que podamos disfrutar, Padre, de buena salud, de educación, y sabemos que tú estarás obrando, Señor, aún en esta situación de pandemia. Tú estarás guiando, pedimos que guíes a las autoridades, a todos los que están tomando decisiones aquí y en el mundo entero, Señor, que también nos afectan. Te agradecemos por las personas que están en el país luchando por servir, por mejorar. Gracias porque esta mañana queremos también reconocer a los que han estado haciendo algo bueno, Señor, por el país, y queremos también aportar recomendaciones y elementos para poder seguir, Señor, mejorando los procesos, especialmente los procesos de compra, Señor, de insumos tan importantes para la protección del personal médico, para el tratamiento y la atención a todos los pacientes, Señor, con COVID y en general con otros padecimientos que acuden al sistema público. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú no eres ajeno a nuestras necesidades, sino que escuchas, Dios, nuestro clamor, el clamor de un grupo de ciudadanos que estamos luchando por construir un mejor país, y todas las instituciones, Señor, que están trabajando por ello. Gracias por los que están participando aquí hoy como evidencia de querer mejorar, Señor, y contribuir a un mejor sistema de salud pública. Te pedimos, Padre, que guardes cada acción que se tome de aquí en adelante, Señor, que no permitas que intereses privados o personales, Señor, hagan uso de los recursos que son necesarios para que nuestra población pueda disfrutar, Señor, de un servicio, del servicio que necesita de manera oportuna, calificada, con todos los insumos necesarios. Pedimos por eso, Padre, por favor, creemos que tienes el poder para tocar voluntades, para mover intereses, para llamar a otros, Señor, a involucrarse en este trabajo. Y te pedimos por eso, gracias de nuevo por tu amor para nosotros, porque no estamos solos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias al ingeniero Keila García. Ella es nuestra directora de Gestión Pública y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y queremos seguirles dando la bienvenida también a los colegas de los medios de comunicación que también se siguen sumando a esta reunión virtual y a la transmisión en vivo que se realiza a través de nuestras plataformas. Para introducirnos sobre la importancia de los resultados que conoceremos esta mañana, en el uso de la palabra a continuación, la directora del sector social de ASJ, la doctora Blanca Munguía. Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos la presencia virtual de cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de la Coordinadora Regional de las Américas de Transparencia Internacional de Berlín y a cada uno que nos escucha. La ASJ, de manera muy responsable y muy independiente, ha realizado otra auditoría social a procesos de compras realizados por la Secretaría de Salud a través del mecanismo de fideicomiso con el Banco de Occidente. De esta manera y con una metodología muy profesional y muy científica, está poniendo ante toda la población y ante cada uno de ustedes estos datos con el fin de documentar, con el fin de construir ciudadanía y construir análisis que nos permitan
entender el hoy, pero también construcción hacia el futuro sobre nuestro sistema de salud. Sin más que agregar y agradecer la presencia, estos datos realmente vienen a darnos un panorama de la historia del país, también de todo un conjunto de cosas, pero a la vez también un análisis comparativo sobre otros procesos anteriores. Sin más preámbulo, agradeciendo la participación y la presencia, dejamos al siguiente punto la presentación que sigue. Muchas gracias, la doctora Blanca Munguía, y así como ella lo menciona, vamos a conocer en primera instancia los resultados de esta auditoría en donde ASJ ha evaluado los procesos de compra de equipo de protección personal, 2 procesos, y minutos después vamos a también conocer un informe comparativo de lo ejecutado por la CESAL y el fiduciario, así como el proceso de adquisición desarrollado por InvestH. Para ello, a continuación presentamos al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Hola a todos y a todas, buenos días. Es un placer para nosotros estar frente a ustedes hoy presentando nuestro cuarto estudio de auditoría social en el marco de las compras que se han hecho por la emergencia del COVID-19. Nosotros nos caracterizamos, y quiero recordar antes de iniciar nuestra misión, nosotros trabajamos para que el sistema funcione. En ese sentido, hacemos un esfuerzo bastante grande de ser muy objetivo en nuestros planteamientos, lo cual obviamente en el contexto que vive el país es bien difícil porque a veces se cuestiona la objetividad. Cada quien quiere escuchar su propia verdad, y cuando eso que se dice no responde a lo que la gente quiere escuchar, uno u otro sector, que justamente lo que nos sucede, entonces ya sabemos la forma como el comportamiento que hay. Sin embargo, hoy estamos y queremos hacer, en primer lugar, auditoría social a las compras de equipo, protección personal para la emergencia, realizados por el Fideicomiso de Banco de Occidente, pero posteriormente también un análisis comparativo entre las compras que se realizaron por Inversiones Estratégicas de Honduras y también por el Fideicomiso. El Fideicomiso permite realizar procesos con un mecanismo ágil, rápido, más eficiente y con mayor control y balances. Y aquí me detengo a decir, yo soy de los hondureños que creo que hay que fortalecer la institucionalidad del país. Sin embargo, hace algunos años, cuando ASJ hizo algunos estudios donde se destapó toda la corrupción que había en la adquisición de medicamentos, si ustedes recuerdan, 2011, 2012, nosotros creímos que tenía que buscarse un nuevo mecanismo para la adquisición de estos medicamentos. Fue como, por un lado, surgen las compras que se hacían con la participación del Sistema de Naciones Unidas a través de UNOPS, y también este fideicomiso, que tiene un comité técnico multidisciplinario que toma las decisiones sobre las adjudicaciones para los procesos de compra. El fideicomiso recayó desde el 2013 en el Banco de Occidente, quien ha venido realizando su trabajo de fiduciario hasta la fecha. Y en ese momento las autoridades invitaron, yo creo que esto es una particularidad de este fideicomiso, es el acompañamiento y transparencia integrado por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nosotras, por diversas razones, muchas de las instituciones no se incorporaron. Sin embargo, la SJ ha estado activa en ese proceso. La Secretaría de Salud, que ya tenemos a la señora ministra, que le damos a propósito la bienvenida, ya logró incorporarse, consideró utilizar esta figura como una opción para mejorar el sistema de compra de medicamentos e insumos médicos del gobierno. En resumen, decir, antes de la pandemia, ya el Estado de Honduras, ya el gobierno de Honduras cuenta con un mecanismo que está dando resultados y garantizando calidad, garantizando precios justos en las adquisiciones de medicamentos. La CESAL y el fiduciario, que en este caso es Banco de Occidente, y lo mencionamos porque es Banco de Occidente, ¿verdad?
solicitaron hacer una auditoría después de las auditorías que nosotros hemos realizado. ASJ, obviamente, lo hacemos como capítulo de Transparencia Internacional. Tenemos aquí presencia de nuestros colegas de Alemania, y también aclararlo con mayúscula, este trabajo es financiado con fondos propios de la organización, no es financiado ni por el banco, no es financiado tampoco por donaciones del gobierno de Honduras, que por política ASJ no la recibe. Y esta auditoría procura, y el objetivo principal es constatar y contribuir a que los procesos de compra se realicen con la más absoluta transparencia, eficiencia, integridad, e identificar posibles de mejoras. ASJ tiene como misión eso, o sea, todos los trabajos que hacemos, la intención en el fondo es que a partir de evidencia, a partir de información objetiva, se pueda incidir en cambios en el sistema y que podamos entonces tener instituciones más sólidas y más fuertes. En total, en este caso particular, hemos auditado 2 procesos de compras ejecutados por el fiduciario. Los 2 procesos son de equipo de protección personal para la emergencia del COVID. Y parte de la metodología, ¿qué es lo que hacemos? Como esta es una pandemia que es global, obviamente los insumos se están adquiriendo en todo el mundo, entonces que era oportuno tener también un equipo en Estados Unidos que nos diera acceso a lo que estaba pasando en el mercado global. 3 equipos en Honduras, equipos que observaron procesos de compra, aspectos de precio, calidad, fechas de entrega e historial de las empresas adjudicadas. Y este es un elemento para nosotros importante porque las prácticas internacionales en emergencias que han surgido en otras zonas del mundo, pero también en Honduras, nos dicen que lamentablemente en temas de emergencia a veces hay algunas situaciones como la creación, el surgimiento de nuevos proveedores que no necesariamente tienen la experiencia. Así que por eso nosotros nos tomamos tiempo, aún con la complejidad que esto tiene en el país, de poder hacer este tipo de análisis también relacionado con las empresas. Aquí ustedes pueden ver la ficha de los 2 procesos. La unidad ejecutora, que es el fideicomiso, el beneficiario es la Secretaría de Salud. La normativa aplicable, nosotros hacemos es el cumplimiento de la norma. ¿Qué es lo que establece la norma? En este caso el PCM 21-2018, los manuales de procedimientos internos que tiene el fiduciario, las disposiciones del Código de Comercio, leyes mercantiles, en este caso particular porque es un fideicomiso, las normativas de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, pero también algunas buenas prácticas, pero obviamente los lineamientos de la Oficina Normativa de Contrataciones del Estado. Entonces lo que hacemos es la verificación del cumplimiento de esa normativa vigente. La modalidad obviamente es una compra por cotización, producto de la emergencia y la necesidad de poder tener acceso de manera rápida de estos insumos. Las fuentes de financiamiento son fondos del patrimonio primario del fideicomiso, que al final vamos a hablar un poco más sobre esto, y ahí está la descripción de los bienes y los valores. 196.549.000 y otra compra de 31 millones de lempiras. O sea, aquí diciendo, entre estas compras, en función de las compras que se hicieron a través del otro mecanismo, que en este caso Inves, que fueron 80 millones de dólares, ustedes ven, obviamente esas son compras muchísimo menores. Aquí pueden ver ustedes un listado, no voy a entrar en detalle obviamente, de las empresas adjudicadas. Todas estas empresas nosotros las hemos revisado en base a empresasabiertas.com. Recuerden, es un portal que tenemos donde tenemos un registro de casi 300.000 empresas completas en el país que nos permite hacer un mapeo de todas estas empresas que en este caso se les adjudicaron. Y pues aquí más o menos tenemos las fechas, ¿verdad? Esto solamente es un resumen
ustedes en la página web de ASJ tendrán la presentación y podrán entrar un poco más de detalle, pero aquí lo que queremos ver es desde la fecha de la invitación, la adjudicación, cuántos se invitaron, cuántas personas, cuántas empresas se invitaron a cada uno de estos procesos a participar. Entendemos, eran empresas con las cuales ya el fiduciario tenía un historial de compras de estos últimos años que se han realizado, a cuántas se les adjudica y tenemos los montos adjudicados. La siguiente, entonces, aquí vienen los hallazgos, ¿verdad? Y nosotros tratamos siempre de, bueno, los hallazgos positivos, y esto quiero decir, esto lo hicimos también en la presentación que hicimos con Inversiones Estratégicas de Honduras, cuáles son los hallazgos preocupantes, obviamente muy preocupantes, y también quisimos resaltar algunas cosas positivas en el marco de nuestros análisis. Hallazgos positivos en estos dos procesos que nosotros evaluamos del fideicomiso. Uno, el cumplimiento de los aspectos mínimos en una compra directa. Hemos venido diciendo desde el inicio de la pandemia, es posible comprar en emergencia y hacerlo con transparencia. Es posible. Esto digo porque la historia nos dice que lamentablemente en emergencias los riesgos de corrupción se incrementan, estamos de acuerdo. Sin embargo, es posible. Las 3 etapas concluidas a la fecha se ejecutaron con una gestión interna ordenada y organizada, uso de formatos y procedimientos internos que permiten la fiscalización de las acciones realizadas, o sea, la documentación, los procedimientos que permitió a los investigadores hacer su trabajo. El fideicomiso incide para que la CESAL cumpla con acciones básicas de planificación de la compra. No es desconocido, y lo digo de manera fuerte aquí, en presencia de la ministra, que tenemos problemas estructurales muy grandes en la Secretaría de Salud. Y uno de ellos es justamente la falta de planificación en este tema de compra. De hecho, tenemos un proyecto que estamos trabajando y esperamos que se pueda concluir, y la ministra tiene una participación muy activa para poder garantizar que los procesos de compra, el sistema de compra de la Secretaría se haga de manera ordenada, que comience a partir de la planificación, una planificación que no siempre existe, debido a que el fideicomiso solicita a la Secretaría de Salud las aclaraciones e información adicional. Obviamente esto hace que la CESAL se fortalezca en su gestión. O sea, si viene la CESAL y pide 100,000 overoles de protección, o no sé, otro tipo de cantidad, el banco hizo sus análisis y pide explicaciones. Eso provoca que la Secretaría se vea obligada a revisar ese sistema de planificación para hacerlo, y nos parece algo muy positivo. Equipo de protección personal fue comprado oportunamente y recibido en promedio de 11 días. Cuando estábamos haciendo los análisis con Inves y en reuniones, siempre se dijo, y el argumento era que había que hacer las compras como se realizaron, porque, y se dijo en muchas reuniones, el fideicomiso no iba a tener la capacidad de hacer compras de emergencia, que no iban a cubrir el cumplimiento de los tiempos, y varias veces, o sea, varios de líderes y personas que estuvimos, de sociedad civil, que estuvimos involucrados, escuchábamos eso. Era que no era posible. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que siguiendo los procedimientos básicos y la documentación de la compra, sin afectar el tiempo de respuesta. O sea, el fideicomiso se toma el tiempo necesario para hacer su trabajo, obviamente, con agilidad, pero al final se hicieron esos procedimientos y se lograron adquirir y tener respuesta de manera oportuna de parte de los proveedores. Procesos competitivos. Al invitar a cotizar a una amplia base de proveedores. Nos parece que esto fue muy, muy, muy oportuno. El fiduciario, el mismo día que recibe las solicitudes de compras de la Secretaría de Salud, y después de haber hecho el análisis interno,
emite la convocatoria a cotizar en un primer proceso a 20 empresas y en un segundo proceso a 89 empresas. Creo que esto es un elemento importante que siempre lo decimos. Tenemos también que generar una libre competencia y ese es un tema que yo siempre le digo a amigos del sector privado. Cuando hay colusión, al final uno recibe de repente un beneficio, pero al final todo el sector de del empresariado se ve afectado cuando no se da esa competencia, que la competencia al final es sana. Yo creo que esto es algo que vemos en este caso particular y creo que eso ayudó muchísimo. Equipos de protección personal se adquirieron a precios competitivos. Los precios de compra están por debajo de los precios máximos establecidos en el acuerdo ministerial publicado por la Secretaría de Desarrollo Económico, regulando 3 insumos: mascarilla, gel y alcohol. Ustedes se acuerdan de ese PCM que se sacó. El argumento era que era evitar que se dispararan los precios y bueno, la motivación tiene lógica. Sin embargo, vimos que la diferencia de los precios que ellos pusieron fueron bastante altos. Ya en un momento previo a esto, el presidente y fundador del banco que está aquí presente hizo algunos cuestionamientos y bueno, varios sectores también cuestionamos. Aquí el fideicomiso compró por debajo de esos precios máximos y esto creo que resaltarlo. Se aplicaron multas por entregas tardías. Esto es un elemento importante que queremos resaltar porque siempre lo decimos. Eso está contenido en la legislación y eso es un mecanismo también que le da seguridad. Estamos hablando de insumos que eran vitales y si se contratan entonces el poder establecer estas multas del 5% mensual sobre el valor de los productos entregados tardíamente. Esto provoca también que aún con la complejidad que entendemos existe en el mercado global de algunos productos, pero que puedan ser diligentes y se pueda atender la demanda del equipo, especialmente para los que están en primera línea. Resultados con oportunidades de mejoras en ambos procesos. O sea, aquí estamos diciendo qué cosas nosotros creemos que pueden todavía mejorarse. Esta pandemia va a seguir. Esperamos nosotros que el fideicomiso, a partir de esta excelente experiencia que hay, pueda ser parte de los compradores para garantizar calidad, pero más que todo eficiencia y precio. A pesar de que este proceso se emitieron 14 órdenes de compra por un valor global de casi 400 millones, durante la etapa de administración del contrato se cancelaron 5 órdenes a solicitud de los proveedores. Aquí hay varios argumentos. Uno puede ser que de repente después del CPCM y los precios que ellos habían ofertado eran inferiores, quizás vieron que no había posibilidades o una planificación que no previó algunas cosas, pero eso lo ponemos como un hallazgo que encontramos ahí. Se observaron cambios sustanciales en una orden de compra de un proveedor, la droguería Bendición y Salud, donde se cambió el plazo de entrega de 15 días máximo en un solo momento a entregas parciales de 20, 50, 80 y hasta 100 días en algunos de los ítems de la orden. Y la falta de evidencia de las calificaciones de la Comisión de Evaluación de las Cotizaciones, que si bien es una práctica del fiduciario, pero por lo menos el equipo al momento de verificar no encontró esas evidencias. Aquí tenemos un diagrama de las empresas y casi no se observa en la pantalla. No voy a entrar tanto en detalle, solamente quiero decir que nosotros usamos la información oficial, o sea, cuáles son los nombres de las empresas y quiénes son los accionistas o los beneficiarios finales de las empresas según los documentos oficiales. Hago la aclaración porque estos no son nombres inventados, sino que es obviamente según los registros mercantiles y según las bases de datos que nosotros tenemos. Entonces ahí es más o menos
¿Esto qué nos permite? Hacer un análisis de esto, y yo les animo más bien a los que están viendo, puedan entrar a Empresas Abiertas y puedan ver todos los proveedores que salen, y eso es un ejercicio súper interesante que nos ayuda también a evitar ese tipo de falta de cumplimiento de la ley. Ustedes saben, la Ley de Contratación del Estado, artículo 15, establece ya quienes no pueden ser contratantes del Estado, y lamentablemente esas cosas aquí son comunes, y eso es justamente lo que queremos prevenir. Así es que aquí están los diagramas de los dos procesos de compra que nosotros encontramos. Algunas recomendaciones generales, ¿verdad? Para la Secretaría, el fiduciario, se debe incluir dentro de las actividades previas mecanismos que permita al fiduciario del ACESAL contar con un sondeo del comportamiento mensual de los proveedores de precios y de productos. Hay ya un observatorio también de precios, creo que tiene la Oficina Normativa de Contratación del Estado. Nos parece que usar lo que hay, pero también hacer esto puede ser una buena práctica para el futuro. Y establecer una comunicación efectiva entre los beneficiarios finales que utilizan los equipos de protección personal con la CESAL para obtener esa retroalimentación respecto a la calidad de los bienes. Y esto por todas las cosas que ustedes han visto en los últimos meses. Sabemos que es complejo, pero creo que siempre tenemos que ver la forma como protegemos a nuestro personal, a la gente que está ahí, garantizando y que haya confianza, porque el gran problema que nos está pasando en el país es que no hay confianza. La confianza se ha minado, y esto obviamente tiene un impacto, y esto agudiza la crisis de salud que hoy estamos viviendo en Honduras. Se sugiere que el equipo y estructura organizada del personal de la CESAL, así como las herramientas y procesos internos aplicados, sea un esquema a seguir en los otros mecanismos de compra. Lo que estamos diciendo es, no inventemos. Si ya hay mecanismos que están funcionando, que han sido efectivos por varios años, entonces tratemos de usar eso. Ese ensayo de involucrar una institución que tenía un buen perfil, al final le ha costado al país mucho, ¿verdad? Y no solamente es el dinero, sino también el deterioro de la institucionalidad, y creo que esto es una lección que se tiene que aprender también en el caso de los que toman decisiones, pero incluso de los que aspiran también a dirigir los destinos de este país. La CESAL debe hacer un análisis interno que permita identificar las ventajas y desventajas de estos diferentes mecanismos de compra, nosotros particularmente, y digo distintos mecanismos porque está el sistema también de Naciones Unidas, ¿verdad? Que hace compras, y el fideicomiso y otros modelos. Para el fiduciario, solicitar a los nuevos interesados, ¿verdad?, los diferentes compromisos de ética. Nosotros siempre hablamos de esto y tiene que ver mucho con nuestros valores, porque al final nosotros creemos que la ética es importante, ¿verdad? Y por eso es que al inicio de año, si ustedes recuerdan, con todos los proveedores que estaban, se firmaron los famosos pactos de integridad, que aunque no tienen una acción legal, nos parece que es muy importante una serie de principios éticos que garanticen tanto a la Secretaría como a los proveedores evitar ese tema que vimos en el pasado de los sobreprecios porque el proveedor ya al momento de ofertar ya incorporaba ese porcentaje que tenía que tener para poder tener acceso a sus pagos, y ese otra serie de situaciones que ya muchos se han denunciado y se han investigado en el país. Al momento de las evaluaciones de los proveedores, también se debe incluir el comportamiento de los contratos de los proveedores con el Estado, ¿verdad? Esto para una contribución y ver esto de una forma más holística. Se recomienda la exigencia de las garantías de calidad de los productos, así como establecer un mecanismo de inventario que permita identificar al proveedor responsable. Aquí reconocemos que el banco tiene mecanismos internos para garantizar la calidad de los productos. Sin embargo, nosotros creemos que
se debe de incorporar estas garantías de calidad, que al final es dinero en caso de que hayan algunos insumos como la mascarilla que de repente no funcionó, puede haber recursos para recuperar esto. Así es que es una recomendación. Y bueno, el reporte de recepción de productos debería contener elementos que permitan comparar y verificar el nivel de cumplimiento. Y aunque se encuentra en tiempos de emergencia, es importante que el fideusuario pueda seguir aplicando mecanismos del fideicomiso en condiciones semejantes y criterios unificados con todos los participantes en los procesos de compra. Esto es del fideicomiso. Ahora, como hemos visto y ya presentamos lo de Inves, los últimos informes de Inves, ustedes saben, una de las tragedias que nos ha sucedido en el marco de la que ya tenemos de la crisis sanitaria, que bueno, lo más notorio ha sido los hospitales. Sin embargo, hicimos un trabajo que incorporó otros elementos, incluyendo equipo de protección personal, y ahora estos dos procesos quisimos hacer un cuadro comparativo. La intención de esto, quiero aclarar, la intención de esto es, una vez más, para decirle al gobierno, no estemos inventando. Si hay algo que ya está aprobado, entonces tratemos de fortalecer eso para garantizar lo más importante, la calidad y los precios, obviamente, y el servicio oportuno para las personas. Entonces, esos fueron los estudios que nosotros hicimos, ¿verdad? De los ventiladores mecánicos, los kits de pruebas, otra compra de equipo de bioseguridad, ¿verdad? Que se compró por más de casi 8 millones de dólares. Otros ventiladores que se compraron por 93 millones de dólares, ¿verdad? Y los famosos 7 hospitales de aislamiento, que tenemos 2, y que bueno, ustedes han visto las noticias, por más que hacemos todo lo que se puede con contactos, particularmente nosotros que tenemos en Turquía, todavía no encontramos evidencia de los otros 5. Como hondureño quisiera que vinieran, ojalá, porque el sistema lo requiere, pero por lo menos no hay evidencia, y otro medio de comunicación parece que ha dicho lo mismo. Y estos últimos 2 informes que hemos revisado, realizados por el fiduciario, en este caso el Banco de Occidente. Y este es un resumen de todos los procesos, tanto los que hizo Inves como los que hizo el fideicomiso, desde la invitación, ¿verdad? Hasta las entregas. Y en detalle, entonces, ustedes pueden ver aquí elementos de eficiencia, ¿verdad? Elementos de análisis que en medio de la emergencia se toman en consideración, pero bueno, no podemos olvidar el caso de los hospitales, que la orden, desde la solicitud a la orden, se hace con apenas un día de diferencia en una compra, obviamente, que superaba los 1.000 millones del Empiral. Para una economía como la nuestra, esta es una situación bastante fuerte. Y aquí tenemos un comparativo. Esta gráfica es muy importante y aquí quiero insistir. Recuerden ustedes qué es lo que nosotros evaluamos. Y lo dijimos en una de las fichas que daba lectura. Nosotros tenemos una serie de indicadores, que es lo que hemos venido realizando a través de los últimos años, trabajando con las distintas instituciones, que entre otras miramos las etapas de los procesos, los requisitos previos, por ejemplo, los procedimientos de contratación, revisamos los contratos o las órdenes de compra y la administración del contrato. Y para cada una de estas etapas hay una serie de indicadores, eso se miden, e incluso la metodología dice que nosotros, una vez que tenemos la medición, vamos donde la autoridad y le decimos, esto es lo que está, para al momento de hacer público esto tengamos la certeza firme, objetiva, que eso es. Por eso es una auditoría, que aunque es una auditoría social, pero si por ahí nosotros
cometimos una equivocación y hay un elemento que no lo tomamos en cuenta y nos muestran la evidencia, pues es tomado en cuenta. Ahí ustedes están viendo los distintos programas o procesos de Inves. El primer proceso, en promedio, perdón, en requisitos previos, 23% de 100. El proceso de contratación 45, las órdenes de compras 65, la administración del contrato, bueno, 44 en promedio versus el fideicomiso, requisitos previos 89% de 100, el procedimiento de contratación 96 y el contrato 93, al final un promedio de 93% versus 44%. Esto es muy importante resaltarlo y esta es una noticia positiva y ¿saben qué? Presupuestamos el riesgo porque estamos seguros que hoy por la tarde van a empezar a surgir una serie de críticas y cuestionamientos, pero estamos diciendo esto porque tenemos la evidencia y lo estamos diciendo de manera fuerte, como de manera fuerte dijimos lo de los hospitales, porque así tiene que ser, porque al final este país nos pertenece a todos y tenemos que cuidar los recursos que hay, que son limitados, pero también tenemos que garantizar que las cosas positivas que se están haciendo hay que fortalecerlas y hay que tratar de masificarlo. Y ahí está esa gráfica, es más que elocuente, es una realidad. Señores del Banco de Occidente, decirles, creo que esto es muy importante, hay que garantizar, y entiendo que de repente hay otros funcionarios relacionados con fideicomisos que administran quizás otros miembros del sistema bancario. Es importante. No todos los fideicomisos es así, los quiero decirles, y justamente hemos hecho algunos análisis también, no tal con la profundidad de esto, pero en este caso particular creo que es importante resaltarlo, señora ministra, también, porque sabemos que su rol en esto ha sido muy importante para garantizar estas compras a través de este fideicomiso. Y ya vamos a terminar. Hay algo principales, ¿verdad? Bueno, ya lo dije yo al inicio, el gran problema estructural no es un problema de la coyuntura solamente de la crisis, sino es un problema estructural de la Secretaría, de esta estrategia y esta falta de planificación para atender obviamente las compras y la emergencia. La grave omisión de garantías de órdenes de compras. Ustedes saben, en el caso de Inves no hay garantía de compra, y entonces ahora muchos están diciendo, bueno, el Estado debe de procurar recuperar el dinero de esos hospitales, y por lo menos mi argumento es, yo quisiera que eso se recupere. Sin embargo, en toda la evidencia, en todos los documentos, no hay ninguna garantía ni de calidad, ni garantía de compra, ni garantía por tiempos. Entonces, bueno, ojalá se haga, pero esto va a ser muy difícil. Ya lo decía antes, el banco tiene mecanismos internos de verificación de calidad. Nosotros consideraríamos que no solamente debería haber esos mecanismos que tiene, sino por lo menos si es que hacen algo otras compras, incorporar esto. La falta de mecanismos de verificación de la calidad de los bienes. La CESAL no cuenta con mecanismos diseñados para verificar eficazmente la calidad de los productos entregados, ya que al no vincular la distribución de los bienes con las compras de los insumos, es imposible rastrearlas en el caso de los reclamos de calidad. Y vimos las denuncias que surgieron sobre las mascarillas KN95 versus o N95. ¿Quién lo certificó? Es parte de las falencias que tiene nuestro sistema, y es un tema, obviamente es un tema estructural, pero aquí como se trata de la vida de la gente, de nuestros médicos, enfermeras y personal, creo que debemos hacer un esfuerzo para garantizar que cada insumo que se tiene pueda tener las condiciones de calidad necesarios. Algunos, los hallazgos obviamente positivos, como un resumen. Ya he dicho esto, compras más oportunas. Inves recibió solicitudes de compra de CESAL sin detalle y claridad suficiente en el requerimiento de la necesidad, pero aún así realizó dichas compras en cuestión de horas o pocos días. En cambio, el fiduciario requirió en forma ágil
entre 3 y 4 días la rectificación de información de las solicitudes de compras a la CESAL. Esto permitió realizar compras más oportunas y con un tiempo de entrega promedio de 7 días, entre 7 y 11 días calendario. Mejores precios. En los procesos de adquisición de equipo de protección personal realizados por el fiduciario, se observa que existe una racionalidad y mejores precios entre ambos procesos y los ofertados en el mercado. En cuanto a los insumos de bioseguridad adquiridos por Inves, se registró un sobreprecio en relación con los precios promedios e insumos comprados por el fideicomiso. El argumento era, no encontramos, entonces ustedes recuerdan, ¿verdad? La mascarilla 150 o no sé cuánto versus los 50 o 49 que se adquieren con el fiduciario. Inclusión de cláusulas de multa por retraso en las entregas. Nos parece que esto es muy positivo para tratar de lograr la efectividad de los procesos. Las 14 órdenes de compras emitidas por el fiduciario contienen una cláusula de sanciones o penalidades para el caso de incumplimiento por parte del proveedor. Esto nos permite tener empresas serias, o sea, una empresa que va a ofertar es porque también esa empresa ha hecho las gestiones con sus proveedores y sus proveedores también son serios. Entonces, eso nos ayuda a que los productos lleguen. En cambio, en ninguna de las órdenes de compra que emitió Inves, en ninguna, por montos obviamente superiores, o sea, en total fueron 80 millones de dólares, 2.000 millones de lempiras, se incluyeron condiciones de sanciones o penalidades. Cumplimiento de lineamientos internos. El fiduciario le tomó un tiempo promedio de 4 días calendarios efectuar los procesos de adquisición, cumpliendo obviamente con los formalismos propios de su normativa interna. Inves los tenía. Aquí yo quiero decir, Inves tenía sus propios procedimientos internos también. Si a lo largo de los años han venido realizando una serie de compras con la cooperación internacional y tenían algunas certificaciones, pero no cumplieron ninguno de los lineamientos jurídicos esenciales para garantizar las compras. Especificaciones técnicas de verificación. El fiduciario verificó que las especificaciones técnicas de los insumos y otra información para el requerimiento de compra fueran elaborados por la Unidad de Vigilancia de la Salud. Esto es institucionalidad, porque aunque la Secretaría tiene dificultades, no podemos desconocer que también tiene técnicos, que también tiene especialistas y que también hay hondureños ahí que trabajan y se preocupan por hacer las cosas de manera correcta. Entonces, creo que esto es muy importante. El fiduciario verifica que la Unidad de Vigilancia de la Salud incorporó esto. En las compras realizadas por Inves, no queda evidencia quién toma la decisión, las cantidades, calidad mínima, características técnicas, o sea, y eso le digo en lo que hemos hecho público, pero en muchas de las reuniones que tuvimos era por qué se decide comprar 500 ventiladores o 490, quién determina, por qué, bajo qué análisis, no existió. Y la verificación de la capacidad de los proveedores. El fiduciario no dejó de cumplir con pasos esenciales como investigar y analizar la capacidad legal, técnica y financiera de cada proveedor nuevo. En caso contrario, Inves adjudicó a proveedores como hospitales móviles, la compra de 7 hospitales, 7 plantas de tratamiento, sin acreditar en el expediente del proceso la información de la existencia legal de la empresa. Y eso por mencionar un caso, obviamente el caso más sonado y el caso que a estas alturas quizás es el más investigado de todos los que se han hecho por medios de comunicación, otras organizaciones de la sociedad civil. Un hecho triste y lamentable en la historia de este país y de este manejo de esta pandemia. Y ya para terminar, el plan parcial de distribución de insumos para las compras realizadas a través del fideicomiso. La CESAL elaboró un plan de distribución parcial con base en una actividad previa de análisis, considerando las necesidades a nivel regional, y queremos valorar, señora ministra, esto es algo muy
muy positivo. En cambio, en las compras ejecutadas por Inves no se contaba con un plan de distribución previa de los insumos y equipos médicos, ni para la instalación de los hospitales móviles o la entrega de los beneficiarios, como el tratamiento maíz, por ejemplo, que compró. Y bueno, eso es otro tema, pero tengo testimonios de que hay algunas dificultades ahí por falta de control en la distribución de eso, que no necesariamente lo hizo la Secretaría en algún momento. El cumplimiento sustancial de la normativa interna, el fiduciario se apegó al cumplimiento de su normativa especial, procedimientos internos y políticas y manuales para realizar los procesos de compra. Conclusiones, ¿verdad? El fiduciario demostró un cumplimiento del 93%, es el cumplimiento de la ley. Ese es nada más, o sea, es el cumplimiento de la normativa vigente, es eso, ¿verdad? O sea, cumplir la norma reduce la corrupción, cumplir las leyes reduce, obviamente, reduce todos los riesgos y también las buenas prácticas. Caso contrario, en el caso de Inves, obviamente no hay evidencia de requerimientos mínimos. La mejor gestión de compra demostrada por el fiduciario con el apoyo de veedores sociales, ¿verdad? Una inversión descoordinada para compra de insumos y productos médicos. El argumento de que nadie estaba preparado, que nadie podía hacerlo y que por eso se justifican esos errores. Ojo, ¿verdad? Ya llevamos varios meses desde que el inicio de esta pandemia, pero ya teníamos normas también en el país. Y bueno, se requiere una estrategia nacional para atender esta pandemia, ¿verdad? Y que esas mesas que se han constituido técnicas puedan tener los elementos, valga la redundancia, técnicos, no políticos, sino científicos, que permita en base a evidencia hacer el manejo necesario. Y bueno, reiterar lo que decimos, la corrupción mata, pero aquí en este caso particular, la transparencia salva vidas. Así es que para nosotros vamos a continuar con este trabajo y valoramos la participación tanto del fiduciario, de las autoridades de la Secretaría, pero también muchos de nuestros socios, amigos que están aquí presentes, quiero decirlo, esto ya lo hemos discutido al interno con un grupo de hondureños, ciudadanos, amigos, que nos apoyan y que sus ideas y sus opiniones son muy importantes, porque al final lo que queremos es una sociedad más justa. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la ASJ. Les informo que en la parte final habrá un espacio de preguntas y respuestas, tanto por los espectadores que tenemos conectados, vemos algunos colegas de los medios de comunicación, y también con participación de las personas que nos están viendo a través del Facebook Live y que nos están también por ahí canalizando algunas interrogantes. En esta parte vamos a escuchar a continuación las palabras por parte del representante del fiduciario, en este caso el señor Jorge Bueso Arias, quien es fundador y presidente de Banco de Occidente. Si habilita su micrófono, don Jorge, y lo escuchamos a continuación. Gracias. Antes que nada, yo quisiera, saludar a todos los que están participando en este evento, desear lo mejor que sea posible para cada uno de ellos. En segundo lugar, yo quisiera agradecer a la Asociación para una Sociedad Más Justa que nos acompañen como veedores en el proceso de compras que hace el fideicomiso, y agradecerles que han hecho esta auditoría social de las compras del fideicomiso en tiempo del COVID-19, de la pandemia. Para principiar, yo quisiera hacer una pequeña historia de cómo llegó a nuestro banco el fideicomiso. Allá por julio de 2013 nos llegó una carta del señor ministro de Salud, en aquel entonces, el doctor Salvador Pineda,
diciéndonos que en Consejo de Ministros se había acordado crear un fideicomiso para la compra de medicinas e insumos médicos por 300 millones de lempiras y que se había acordado dárselo al Banco de Occidente. Nosotros no lo habíamos buscado, no lo habíamos solicitado, ni siquiera esperado, ni imaginado que nos iban a dar eso. Cuando yo recibí la carta del señor ministro, lo primero que pregunta que me hizo mismo es ¿y qué sabemos nosotros de compras de medicinas? Naturalmente no sabíamos nada. Lo que sí, afortunadamente también mi yerno, el doctor Ruiz Lardizábal, que era miembro de la Comisión de Compras de Medicamentos del Ministerio de Salud y creo que todavía lo es, me había contado la corrupción que había en las compras de medicinas, corrupción que había llegado hasta los corruptos a asesinar o mandar a asesinar a 2 personas del Ministerio de Salud para evitar que se hiciera público o que no se permitiera la corrupción. Con esa base yo le consulté a él y me dijo, sí, licenciado, creo que debe hacerse cargo. Consultamos entonces como otro doctor, el doctor Mateo, y nos dijeron lo mismo. Entonces presenté eso a la junta directiva del banco y ahí una discusión algo larga porque decían algunos directores el peligro del riesgo reputacional por la corrupción que era pública, que había en el Ministerio de Salud, una compra de salud, de medicinas. Yo precisamente digo, bueno, este es un reto para nosotros. Hemos criticado y condenado siempre la corrupción, que es una de las causas más fuertes, si no la más fuerte, de la pobreza de estos países. Entonces aquí es una oportunidad que se nos da de combatir la corrupción. Se discutió eso y al fin se sometió a votación a la Junta Directiva y 5 votamos a favor y 2 en contra y así no hicimos cargo. Lo primero que hicimos fue llamar a droguerías en quienes confiamos, unas 5 o 6, le dijimos, miren, nosotros no sabemos quiénes son las droguerías de Maletín que están participando en la corrupción. Ustedes díganos quiénes son las droguerías que debemos invitar en la licitación privada. Nos dieron la lista como de 20, los invitamos. Y le dije al doctor Mateo Lardizábal, hagan un reglamento mucho más corto de eso del Ministerio de Salud y para hacer rápido esto, porque el ministro en su carta, una segunda carta nos decía compras urgentes, eficientes, honestamente, de calidad, etcétera, y un montón de cosas. Que yo mismo le dije al ministro, mire señor ministro, hay un dicho que dice, rápido y bien, raras veces juntos se ven. Vamos a ver que esta sea una vez que se va a cumplir. Así hicimos la licitación, invitamos a los droguerías, que aquellos 5 dueños de droguerías nos habían recomendado, creo que fueron como 20, y ahí hizo la primera licitación, cuando me informaron a mí que de una compra de 300 millones de lempiras le habíamos ahorrado al gobierno, o sea, al pueblo hondureño, 180 millones, comparando con los precios que pagaba el hospital de escuela ya bajo la supervisión de la Universidad Nacional Autónoma y con los que habían logrado el comiso. Yo mismo les dije, miren, esto es extraordinario, hagámoslo público y lo hicimos público. Bueno, así nos hicimos cargo de este fideicomiso, pues más que nada pensando en que es obligación de todos combatir la corrupción y que era una oportunidad para que nosotros daban para poner en práctica lo que siempre habíamos condenado, combatir la corrupción, lo que habíamos pedido. Yo reconozco que, como dice don Carlos en su informe,
nosotros nos tomamos el tiempo para analizar cada cosa, pero en este tiempo de pandemia, acuérdese del refrán que dice, despacio que tengo prisa. Por andar a la carrera se hacen cosas que después se arrepienten y se pierde tiempo, no se cumplió. Nosotros hemos seguido ese principio y el otro principio que seguimos, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por tratar de una cosa perfectamente no se hace tal vez lo que debe hacerse. En eso de la corrupción y las compras de Invest, lo más grave es esa compra de esos 7 hospitales, que no sabemos si van a venir. Pero ahí lo importante es saber quién dio la orden que se compraran los hospitales. ¿Fue la ministra de Salud? ¿Fue Val García? ¿Fue Lisandro Rosales? ¿Fue el presidente de la República? Porque ahí está la clave. ¿Quién? Porque yo estimo que en esa compra, entre los corruptos de aquí de Honduras y el Arcel López y otros, están quedando como 20, 25 millones de dólares si es que entregan los 7 hospitales. Y eso hay que hacer énfasis. ¿Quién dio la orden? Porque este es el responsable de lo que está sucediendo. Ya ven que ahí no se sabe si están armando los 5 hospitales, si van a venir. No se sabe si Arcel López va a desaparecer, se va a cambiar de nombre y se lleva sus 30 o 40 millones de dólares, a ver cuánto. Ahí lo importante es eso, quién dio la orden. Si fue el presidente, bueno, ese es el responsable, porque según dice la ministra en su carta a Marco Borán, dice, siguiendo instrucciones del presidente de la República. Entonces, eso es importante, pero eso sí, les digo, porque la corrupción es la causa de la pobreza, la causa principal de la pobreza de estos países. Tenemos que comprender eso. Y no se trata de instituciones, de institucionalidad, se trata de las personas que van a manejar las instituciones. Si usted pone una buena institución más de un corrupto, no funciona. A mí también me cae mal cuando solo hablan de transparencia. Si transparencia, todo es transparencia y honestidad, es la siguiente palabra, honestidad. En la compra de hospital hay transparencia. ¿Quién se lo compraron? ¿Y a qué precio? Y todo eso. Pero la honestidad es lo que falta ahí. Yo, como les digo, realmente yo estoy en el ocaso de la vida y estoy preocupado realmente del nivel de corrupción que hay en este país, que no solo se afecta directamente en la sociedad nuestra, tanto en el progreso económico y social, sino en la imagen que damos en el exterior. Ahí acaba de publicar La Tribuna un cuadro donde la inversión extranjera en los 4 países de Centroamérica, Honduras es la más baja en el 2019, mucho más bajo que Costa Rica, y Guatemala y El Salvador, porque eso está también afectando a la economía. Porque la corrupción, como dije, no solo es los efectos de adentro, sino la imagen que creamos como país en el exterior. Yo le agradezco nuevamente a la ASJ que nos hayan hecho ese fideicomiso. Veo que pues más o menos salimos bien calificados porque han sido las instrucciones. Yo quiero felicitar al equipo del fideicomiso que maneja en el banco, un equipo de personas que siguen los principios de honestidad, de rectitud, de ética y todo que seguimos en el banco y que es base de la conducta nuestra. Tengo que decirle también al ASJ que la confianza, como él dijo ahí, la confianza acelera todo y reduce costos. Por ejemplo, nos están pidiendo que mensualmente pidamos los estados financieros e información de los droguerías que nos venden a nosotros. ¿Para qué lo vamos a hacer? Si hay normas no escritas, por ejemplo, seguir la ética y seguir la honestidad que no está escrito, se sigue. Y si hay gente
que han seguido esos principios por 5 o 6 años que nos han vendido a nosotros, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo pidiéndoles que firmen algo de ética y pidiendo garantía de calidad? Ya sabemos que ellos están cumpliendo siempre con la calidad y de vez en cuando, naturalmente, como dice el principio, confíe pero verifique. Pero verificamos por lo base la confianza, eso acelera y todo, sobre todo en este periodo de pandemia, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo pidiendo que firmen, que te garantizan la ética, que la calidad, que garantizan el cumplimiento? Si ya sabemos que si no cumplen ellos mismos se hacen responsables. Así es que, y a ver, hablen ahí de que en las compras usamos 250 millones del capital de fideicomiso, en gran parte creado por las multas que se han cobrado por incumplimiento, por mala calidad, los intereses que han devengado los fondos mientras están pendientes de usarlo. Y yo pues, como les digo, yo estoy preocupado por el alto grado de corrupción que hay en este país en este momento. Y el ejemplo claro es esa compra de esos 7 hospitales. En 2 días decidieron. En un día decidió Marco Borán que el proveedor idóneo era Axel López. ¿Cómo averiguó qué análisis hizo? Y sin embargo, alguien ordenó que se compraran, que se pagaran inmediatamente los fondos. Imagínense, están pasando sobre doña Rocío Tábara, la ministra de Finanzas, que tiene que haber autorizado esos pagos. Eran fondos que iban para el fondo vial y los pasaron para la compra de esos hospitales. Y en la segunda compra, el mismo día que firmó la orden de compra de don Marco Borán, mandaron los 31 y pico millones de dólares también. Esas son las preguntas que hay que ahondar. Ahí es porque eso sí es realmente escandaloso. Por lo demás, pues yo nuevamente agradezco a ACJ su labor y siempre cuenten con nuestra colaboración y cualquier información que necesiten del banco. Yo sé que el equipo de doña Leticia, doña Juanita, el abogado José Jorge, todos estarán dispuestos a dárselo inmediatamente. Y como digo, no solo es transparencia, sino honestidad, con toda la transparencia que vean y con todos los principios de honestidad que hemos seguido. Muchísimas gracias. Gracias a don Jorge Bueso en representación del fiduciario. Él es el fundador y presidente de Banco de Occidente. Informarle también tanto a las personas que están en esta reunión en Zoom, así como los que nos están viendo en las redes sociales, que el resultado íntegro de esta auditoría, cada uno de los informes, está disponible a partir de este momento en el sitio web oficial de la ASJ. Escuchamos a continuación las palabras de la titular de la Secretaría de Salud, la señora Alba Consuelo Flores. ¿A quién escuchamos a continuación, ministra? Muy bien, muy buenos días. Primero quiero dar gracias a Dios, a ustedes por ese trabajo, ¿verdad? Tan exhaustivo. Yo sé que eso lleva su tiempo, lleva un esfuerzo, lleva un compromiso. Y yo creo que el informe refleja lo que tenía que reflejar. Por alusión a lo que decía don Jorge, realmente él tiene razón en de estar preocupado por una situación tan crítica como la que hemos estado viviendo. Con este tema de los hospitales móviles, creo que es un dolor de cabeza para todo el mundo. Sobre todo, imagínense para mí, tener que asumir una responsabilidad de esa naturaleza, ya una vez que estos hospitales vengan o no vengan, ¿verdad? Porque no sabemos. Quiero aclarar que la solicitud no es de hospitales móviles, es de hospitales de aislamiento, que es totalmente diferente el concepto, ¿verdad? Y ahí uno no entiende cómo 3 días después de que hacemos la solicitud de hospitales de aislamiento, no hospitales móviles, se compra hospitales móviles. Eso pues tendrá que identificar los órganos competentes, pero definitivamente tenemos que reconocer que es una situación bastante difícil, muy dura para los que trabajamos en este sistema. Por otro lado, quiero decirles que cuando yo llegué a la Secretaría de Salud,
investigué todo el tema de cómo se estaba realizando el proceso de compra de medicamentos, se me explicó un poco el fideicomiso y yo no me quedé con la explicación que se me hizo en la oficina. Yo dije, yo tengo que ir al banco, ver cómo hacen los procesos, conocer quién los hace. Y definitivamente yo me fui al banco, empecé a verificar cuál era el procedimiento de compra desde que se hacía la invitación hasta finalizar. Y realmente comprobé que había un procedimiento muy transparente, que estaba reglamentado, que definitivamente pudiera garantizar que las compras efectivamente fueran realizadas de la manera más transparente. Pero como dice don Jorge, a mí me llamó mucho la atención conocer el equipo de trabajo que tiene esta responsabilidad, y realmente eso también hace la diferencia. Y yo lo expliqué en la Secretaría de Salud y les digo, miren, realmente el fideicomiso tiene un proceso bastante transparente, creo que tiene normas, procedimientos, pero aquí lo más importante es el equipo de personas con mucha ética, ¿verdad? Que tiene, porque al final somos las personas las que promovemos cambios, ¿verdad? Si ustedes ven, la Secretaría de Salud se ha regido por utilizar la norma de contratación del Estado, pero las personas que han manejado la Secretaría de Salud no las han cumplido, y por eso esa situación que la Secretaría de Salud viene siendo prácticamente salpicada, ¿verdad? Y se ha dicho que es una de las secretarías más corruptas del Estado. Por eso nosotros tomamos una determinación dentro de la Secretaría de Salud y fue de inmediato y decir, miren, mientras no tengamos una estructura que garantice el cumplimiento de las normas, de los procedimientos, y no tengamos personas contratadas que no hayan sido precisamente seleccionadas por políticos, y entonces no hagamos una reingeniería dentro de la Secretaría de Salud, esta Secretaría de Salud todo lo va a comprar bajo otro mecanismo. Y por eso es que esta vez, al poder identificar nosotros que el banco hace un proceso transparente, que tiene gente honesta al frente de estos procesos, valga la redundancia, decidimos incluso solicitar al banco a ver si ellos nos compraban los equipos, si nos compraban el material médico quirúrgico, que esto para mí ha sido muy duro, ¿verdad? Porque imagínense, el material médico quirúrgico son otros millones tras millones, y donde los procesos han estado involucrados mucha gente. Aquí estamos hablando que tenemos más de 50 administradores, intermediarios. Esto para mí ha sido, le decía, bien duro, pero sin embargo una decisión que la tomé, y a partir de este año el fideicomiso nos está comprando el material médico quirúrgico, parte del equipamiento médico, que es lo que dice el contrato, y esto lo hace a uno respirar, lo hace a uno descansar, lo hace a uno quizás dormir más tranquilo, porque sabemos que hay alguien atrás que está haciendo las cosas correctas. Aparte de que nos está rindiendo el dinero, definitivamente vamos haciendo evaluaciones permanentes de cuánto vamos ahorrando nosotros anualmente y mejorando procesos, porque nos encontramos, por ejemplo, los temas de programación de los hospitales que había que mejorar, lo hicimos parte de una revisión y eso nos ha permitido tener más ahorros. Y ahí vamos, buscando mecanismo tras mecanismo, y yo quiero reconocer, ¿verdad? Y a veces muchos de los hondureños nos deprimimos, vemos como que hacemos muchas acciones y encontramos tantas barreras en cuanto a transparencia, pero yo vi una luz en el camino, y es este proceso de fideicomiso, que verdaderamente han sido muy transparentes y, ¿verdad? Y él, como decía, muy honesto, y eso para la Secretaría de Salud ha sido un alivio. Yo creo que este año, yo le decía a los directores, todos a los directores de hospitales, hay que apostarle ya a que la Secretaría de Salud no siga mencionada como las instituciones más corruptas, ¿verdad? Pero eso depende del trabajo que estemos haciendo. Pero yo creo que estos procesos de compra que ya se están desarrollando van a
va a permitir a la Secretaría ir superando esas etapas y organizarse internamente. Yo quisiera aprovechar para anunciarles esta mañana que los organismos internacionales han depositado ya la confianza en hacernos un aporte muy importante para fortalecer la capacidad de respuesta para COVID-19, que incluye el equipamiento de los hospitales, que incluye el incremento de camas, la implementación de centros de triaje, y su servidora ha decidido organizar un equipo de veeduría donde esté ya incorporado. Ya hablé con la mayoría, hoy tenemos una primera reunión a las 4. Este equipo de veeduría va a estar integrado por el CNA, va a estar integrado por ACJ, va a estar integrado por el FONAC, el Tribunal Superior de Cuentas, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. Ellos van a ser los veedores de todo el dinero, el presupuesto que va a estar aportando la cooperación externa, que son quienes le están dando a la Secretaría de Salud, y además estamos exigiendo una veeduría local para que estén al pendiente de las inversiones que se están realizando a nivel local. Así es que tenemos que buscar mecanismos. No deberíamos, ¿verdad? Yo digo, no deberíamos depender de este tipo de instituciones para poder hacer las cosas correctas, pero nos toca. Nos toca darle paz al pueblo hondureño, nos toca darle un poco de tranquilidad, y si a la Secretaría de Salud se le va a asignar este presupuesto, pues nos vamos con todo para que les generar tranquilidad y ir generando también ya alguna cultura alguna cultura de transparencia, ¿verdad? Porque si alguien nos está vigilando, yo creo que las personas tienen que aprender a hacer lo correcto. Así es que no me queda más que agradecer ese trabajo, agradecerle a don Jorge por la disponibilidad, ¿verdad? Porque prácticamente el banco pues tampoco tiene necesidad de estarnos comprando a nosotros, haciéndonos el trabajo, pero yo creo que como acción de buen hondureño lo están haciendo muy bien. Déjenme decirles que yo a ojos cerrados, aunque dicen uno no puede quemar las manos por nadie, pero yo me siento muy tranquila, porque le digo, lo he ido a observar, he verificado qué personas están en el equipo, y eso a uno lo hace sentirse tranquilo de todo el trabajo que está haciendo. Y bueno, ahí tienen ustedes la muestra, ¿verdad? Una auditoría que ha realizado la ACJ, donde ha demostrado que los procesos se hacen transparentes de la mejor manera. Así que muchas gracias al equipo de ACJ. Sé todo el esfuerzo que han hecho. No es fácil estar investigando profundamente todos estos procesos, pero bueno, lo han hecho, y eso a la Secretaría de Salud le abona, eso al pueblo hondureño le abona, y creo que también es una garantía para que puedan evidenciar que lo que hemos dicho del proceso de fideicomiso es real, ¿verdad? Que no lo hemos inventado, sino que está aprobado. Así es que muchas gracias a todos y estamos anuentes para cualquier interrogante. Bien, muchas gracias a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Y antes de pasar a esta etapa de preguntas y respuestas, escuchamos a continuación la intervención de la doctora Julieta Castellanos. Ella es la ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Habilita el micrófono. Adelante, ex-rectora. Muy buenos días, un saludo especial a todos ustedes, a la señora ministra, a don Jorge Bueso, a la ACJ, y quiero agradecer el informe que nos han presentado, agradecer al fideicomiso, y también reconocer a la señora ministra en esa intención de trasladar las compras al fideicomiso, consciente de que la Secretaría de Salud es una secretaría que no tiene un equipo técnico de confianza, que está totalmente interferida por los políticos, por los diputados, por los gobernadores, y todo esto hace que sobre esta secretaría, no desde ahora, desde hace muchos años, hay que recordar que el traslado de las compras comenzó con el gobierno del presidente Maduro, cuando se la pasó al PNUD. Y yo quiero reconocer también que fue la ministra Roxana Araujo la que abrió las puertas para hacer una investigación profunda al almacén de medicamentos. Eso fue en el año 2012, cuando ella fungió como ministra de Salud. Y precisamente fueron los hallazgos de ese
de esa investigación que se hizo al almacén de medicamentos y otros hallazgos que se hicieron en la gestión de la ministra Araujo, que provocó su salida de la Secretaría de Salud. Yo quiero, digamos, reconocer en el fideicomiso ese enorme compromiso con el país, y eso es de agradecer, porque nosotros estamos viendo un desmoronamiento ético en Honduras que es realmente preocupante. Uno cree que son nada más las personas que están acostumbradas ya al poder, pero estamos viendo que la tercera generación de políticos está actuando peor inclusive que la primera generación de políticos. Cuando hablo de la primera generación de políticos, me estoy refiriendo a aquellos políticos que comenzaron con la transición democrática, que lucharon por la democracia en los años 70, los años 80. Nosotros estamos viendo que esta juventud que está en cargos de decisión está tomando las peores decisiones por este país. Obviamente no lo hacen solos, lo están haciendo porque están haciéndole el mandado a otros que están por encima de ellos. Yo creo que si en este país se estudiara la historia de la corrupción, lo íbamos a ver mucho vinculado a las grandes fortunas que se han construido en este país sobre la corrupción, y la Secretaría de Salud, desgraciadamente, la han despedazado precisamente por esa corrupción. Y eso fue parte porque las compras de medicamentos se pasaron en aquellos años 2004 al PNUD, que por supuesto tuvo muchos enemigos, aquella decisión que tomó el presidente Maduro, como tendrá muchos adversarios o muchos enemigos tal vez que siga comprando el fideicomiso. ¿A quién le conviene que siga haciendo estas compras la Secretaría de Salud? A los corruptos, a la gente que paga coimas, a los que se benefician con estos contratos, y sin lugar a dudas, digamos, no dudamos que el fideicomiso también tiene gente que le adversa porque no salen favorecidos en las licitaciones. Yo quiero decirles que nosotros, cuando estábamos en el Hospital Escuela Universitario, también convocamos a los proveedores de medicamentos y les preguntamos por qué sus ofertas estaban al 100% más, al 80 o al 60 o más por ciento de la oferta del mercado. Y la respuesta que nos dieron los proveedores, que los convocamos en el auditorio Jesús Aguilar Paz del Hospital Escuela, fue que tenían que pagar desde para retirar el pliego de especificaciones de una licitación, hasta pagar por cobrar el cheque en la Tesorería General de la República, porque era un proceso de coimas en todo el camino. Nos comprometimos nosotros en el hospital a pagarles un mes después que nos entregaran los medicamentos, se entregara el acta de recepción, y que si alguien les pedía coima lo denunciaran con la doctora Paló o conmigo directamente. Y debo decirle que logramos una reducción también de los precios. En este sentido, también los empresarios honrados son víctimas de la corrupción, porque los obligan prácticamente a estar pagando coimas para poder ganar ofertas. Así que, digamos, yo no creo que lo que hizo Inves lo haya hecho porque no conoce los procedimientos. Ahí tienen abogados. Digamos, ONCAE, cuando uno compra en una institución, hasta le dice qué marcas, digamos, qué empresas se pueden comprar, porque ellos tienen ya, digamos, su lista de especificaciones. Entonces, Inves no hizo las cosas como las hizo porque no sabe los procedimientos, porque no sabe las leyes. Inves hizo lo que se hizo porque ya había la intención de hacer compras corruptas y de hacer compras fraudulentas. Inves compró de esa forma porque el Congreso le aprobó también legislación para poderle darle un poder discrecional amplísimo para poder hacer esas compras de esa manera. Hay que investigar, porque
digamos, conocemos de que empresas que retiraron su oferta del fideicomiso lo hicieron una vez que el Congreso Nacional publicó unos techos de precios por encima de los precios del mercado. Hay que ver por qué el Congreso Nacional publicó esos precios por encima del precio de mercado, perjudicando la libre competencia. Y en ese sentido, yo no me quedo con la idea de que eso fue para impedir una subida de precios. Eso fue para favorecer probablemente a empresarios que ya tenían stock de estos insumos, sabiendo que la pandemia venía y que venían esas compras que iban a ser necesarias en el país, y las dejaron para última hora, precisamente para comprar por emergencia. Así que en ese sentido hay que hacer una investigación mucho más profunda. Hay que resguardar los intereses del país, y en este momento resguardar el interés del país a falta de una institución fortalecida en la Secretaría de Salud es que el fideicomiso siga comprando y que dejen de experimentar como lo hicieron con INVES, que eso no fue con buena intención. Eso fue porque ya había la intención de quedarse con millonarios recursos de este país, y hoy estamos viviendo las consecuencias mayores de eso. Así que nuestro reconocimiento a las compras por fideicomiso, a la decisión de la Secretaría de Salud de trasladar todo su presupuesto designado a compras para comprarlas por el fideicomiso, y a la ACJ por este esfuerzo de veeduría y por demostrar que los argumentos de que no podía comprarse rápidamente, o que solo se puede comprar, digamos, rápidamente, digamos, infringiendo las leyes, no es correcta. Muchas gracias. Muchas gracias a la ex rectora Julieta Castellanos por su intervención. Informarles, bueno, tanto a nuestro auditorio aquí en esta reunión virtual en Zoom, de las muchos comentarios que se generan a través de esta transmisión en vivo en Facebook Live, y muchos coinciden, bueno, en la necesidad de replicar estas buenas prácticas que se han evidenciado gracias a esta auditoría realizada por ASJ, y bueno, la consulta también de muchos hondureños en relación a la necesidad también que existe de aplicar el peso de la ley en aquellos casos de irregularidades, y algunas otras de las consultas es que quieren conocer con detalle estos informes. Informarles a estas personas que nos han hecho esta última pregunta que ya están habilitados los informes de auditoría en la página web oficial de la ASJ. De esta manera vamos a cerrar la transmisión en vivo en Facebook Live, pero nos vamos a quedar aquí en Zoom porque hay muchas interrogantes también por parte de nuestros espectadores. A las personas que nos han seguido en redes sociales, muchas gracias por acompañarnos.